hablar un poco sobre este tema tan importante. El mes de septiembre se han hecho bastantes actividades acerca del suicidio. Sabemos que detrás de esta ideación o de esta conducta, el diagnóstico más presente es el de la depresión, pero vamos a verlo desde un enfoque gestáltico y podemos ver algunos conceptos como por ejemplo la conducta suicida. La conducta suicida viene a ser una condición clínica que se define como el desarrollo ya de un pensamiento suicida y puede esto llegar hasta el acto suicida consumado. Esta conducta se puede originar en función de una decisión voluntaria o como consecuencia de motivos inconscientes en estados psicopatológicos que cursan principalmente con alteraciones del afecto o que pueden cursar con alteraciones del pensamiento, alteraciones de la conciencia, pero también puede cursar con alteraciones de los impulsos. La persona no planifica, simplemente tiene a lo mejor un momento de rabia y decide lanzarse, por ejemplo, de un acantilado, como hemos tenido varios casos de jóvenes que llegaban con estos intentos suicidas, ¿no? Vamos Disculpe, viendo. doctora, Dígame, sí. ¿podría alzar un poquito la voz? Porque me dicen que no se escucha muy bien. Ya, Se a ver. escucha un poco bajo. Aquí me escucha mejor, acá. Ah, Aquí ah, me escucha mejor, no, acá. No. Aquí me escucha mejor. sí, A ver, voy ahí, a. ahí le escucho mejor yo. Ya está. Voy a Ahí apagar la está. cámara. A ver acá. Acá. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, se escucha mejor. Perfecto. Entonces, Creo que con la cámara apagada. así. Al final la enciendo. Muy Ah, bien. ok. Entonces, habíamos visto la conducta suicida y ahora vamos a hablar de la ideación suicida. Muchas veces llegan a la emergencia pacientes que nos dicen que tienen el pensamiento de querer morir, pero vienen, nos cuentan así, es como una ola, ¿no? Viene como la ola el pensamiento, yo tengo deseos de morir y se me va. Y ese pensamiento no pasa de un pensamiento, no estructura, no planifica la forma de morir, solo es un pensamiento intrusivo que a veces viene varias veces al día y que le genera malestar. Entonces, la ideación suicida se denomina así en sentido general al conjunto de pensamientos que expresan un deseo o intencionalidad de morir u otras vivencias psicológicas suicidas, tal como la fantasía o prefiguración de la propia muerte, ¿no? A esto se puede considerar como un sinónimo de un pensamiento suicida. Entonces vamos de la conducta a la ideación y de la ideación, a ver, al intento. Uh-huh. Entonces tenemos aquí, en el intento vamos a encontrar este concepto general que sirve para designar a todo acto que busque la muerte propia, inclusive de manera manipulatoria, pero como es un intento, se sobrevive. Y el último concepto sería el suicidio consumado, acto por el cual el paciente logra finalmente su cometido de autoeliminarse. Durkheim, un estudioso de este tema, mencionó que el suicidio se puede considerar un reflejo, un reflejo de las deficientes condiciones de vida de una población, ya que ha visto Durkheim que la conducta suicida se presenta sobre todo en sociedades con alta desintegración y falta de cohesión social. Vemos, por ejemplo, en un supermercado había un niñito, recuerdo, de 6 años, que acompañaba a su mamá.
y en la cola habían otras señoras adultas también. Entonces el niño con su dedito jugaba, ¿no? Imagino que era un muñequito porque hacía caminar a sus dedos sobre la zona donde se colocaban los paquetes y empieza a caminar sobre una bolsa con arroz. Y la mamá, bueno, no lo tomó como algo severo, por lo tanto no le dijo nada. Sin embargo, la señora que estaba detrás, que era la dueña del arroz, se enoja y empieza a gritarle al niño de una manera desaforada. Entonces uno observa esta reacción sobredimensionada de la señora con este niño, ¿no? Me ponía yo a pensar si hubiera sido su jefe o un adulto o un actor quien hiciera eso, ¿cómo hubiera reaccionado la señora? ¿Y por qué trataba de esa manera tan violenta al niño? Me ponía a pensar también que este niño, al salir a la calle y encontrar pues a una señora que lo agrede verbalmente, si esta acción fuera recurrente, el niño simplemente dejaría de salir, le diría, mamá, no quiero, ¿no? No quiero ir porque ha aprendido que el mundo afuera es adverso. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Si tenemos niños o niñas o adolescentes que son agredidos verbal o físicamente de manera recurrente, van a empezar a aislarse, a no querer salir, a no querer socializar y van a generarse lo que se denominan las conductas individuales, individualistas, ya no de integración social, porque ese grupo es agresivo. Entonces Durkheim mencionaba, ¿no? Estas sociedades que no permiten la socialización con alta desintegración y falta de cohesión social son sociedades en las cuales esta conducta suicida va a ocurrir con más frecuencia. En nuestro país, cada 22 minutos, alguien intenta quitarse la vida, ¿no? Sobre todo en Lima, que alberga la mayor cantidad de la población de nuestro país. Y la causa principal de suicidio aquí en nuestro Perú es la depresión. Esta es una estadística del 2018. ¿Qué pasa a nivel mundial? 800.000 personas se suicidan al año. Miren, esta cantidad es una estadística del año 2018. Ahora, 800.000 personas se suicidan al año, pero ¿cuántas lo intentan? Probablemente el triple o el cuádruple de intentos de suicidio van a ocurrir y de esos 800.000 van a convertirse en suicidios consumados. Bueno, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año y por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Pero miren, estos datos y cifras que ocurrían en el 2018 también se repiten en el 2019. Entre la población general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. Es decir, si llega a nosotros un paciente que nos dice como antecedente que ha intentado suicidarse, ese aspecto es un factor de riesgo para un nuevo intento de suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte. ¿Para quiénes? Para los adolescentes cuyas edades están comprendidas entre los 15 y los 19 años. Como vemos, del 18 al 19 no hay mucha variación. En algunos países, las tasas de suicidio son más elevadas entre las personas de 70 años de edad o más. Entonces vamos a encontrar que nuestros adolescentes, como también nuestros adultos mayores, se encuentran dentro de este grupo de riesgo. 100 personas intentan suicidarse. El 79% de los suicidios consumados se va a producir en países donde esta sociedad es disgregada, desintegrada, y coincide con que estas sociedades se encuentran dentro de los países de ingresos bajos e ingresos medianos. ¿Cuáles son las formas más frecuentes? Tenemos aquí el ahorcamiento, el uso de plaguicidas y el uso de armas de fuego, como los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Estas estadísticas, estos datos son obtenidos, miren, en el año 2019.
Y ahora tenemos uno acá, mira, el 2020, nuevamente, ¿no? En todo el mundo aproximadamente 800.000 personas mueren por suicidio cada año, representando el 1,5% de todas las muertes. El suicidio, principal causa de muerte Gracias. entre las personas de 15 a 24 años. Entonces, ¿qué pasa, no? Los años pasan y las estadísticas son constantes. ¿Qué está faltando? ¿Qué cosa es lo que permite la reiteración de estos valores? Y vamos a ver entonces un caso, un casito. Esta es una paciente adulta con una ideación suicida estructurada, ¿no? Ella tiene el pensamiento, pero también planifica la forma como hacerlo. Tiene sentimientos de desesperanza, ideas de baja autoestima, autorreproche, fatigabilidad, insomnio, disminución del apetito. Y con estos síntomas está ya 2 meses. Compró Racumín y dejó una carta de despedida a sus hijos, a quienes les pidió perdón. Felizmente no se llegó al suicidio consumado, por eso es que contamos esta historia. María, le hemos puesto de nombre, es una mujer de 39 años, ella es madre de 4 hijos, y estos hijos son fruto de 2 compromisos. Sus 2 hijas mayores, que las tuvo con su ex conviviente, y sus 2 hijos varones, que los ha tenido con su actual esposo. María vive en una casa de 3 pisos y esa casa es una casa del conviviente y de María, porque cuando vivían juntos, entre los dos, a través de su trabajo, pudieron conseguir el terreno y construir su casa. Resulta que en el primer piso vive el ex conviviente con sus 2 hijas mayores de 20 y 22 años. Miren, María tiene 39 años y tiene 2 hijas, una de 20 y una de 22. En el segundo piso vive María con sus 2 hijos de 13 y 10 años y en el tercer piso vive su esposo. En este momento están separados debido a que la hija mayor de María acusó a su esposo, al esposo de María, por tocamientos indebidos. Entonces vemos la causa por la cual esta usuaria llega a la atención por emergencia y vamos conociendo el contexto, ¿no? Su entorno. María nos cuenta que abandona el primer hogar que formó después de 10 años de convivencia debido a que su pareja la insultaba y la golpeaba, sobre todo cuando bebía licor. Un día, estando ebrio, el señor la golpeó tan fuerte que ella sintió desmayarse. Sin embargo, abre sus ojos y siente que no podía respirar. Ella ve que en ese momento él la estaba ahorcando, pero felizmente llega un familiar. Este familiar la pudo rescatar y esta pareja fue llevada a prisión. A los 2 años, la pareja sale de prisión y como no tenía dónde ir, retorna a la casa. En esa circunstancia, María se va y deja a sus 2 hijas con el padre. Ahora, María vive pues en la casa de amigas, de familiares, y en ese trajín conoce a un hombre del cual se enamora y él le propone matrimonio. Con él se casa y llega a tener 2 hijos. Cuando María tiene ya esta nueva familia, María recuerda que tiene una casa. Entonces va y reclama esa parte de la casa que le pertenece y se le permite vivir en el segundo piso con su esposo y con sus 2 hijos, ¿no? Cuando pasan ya 13 años de matrimonio, bueno, María se dedica a cuidar de sus hijos y el esposo pasa a ser el sostén económico de la familia. El esposo le ha sido infiel a María en 2 oportunidades, según ella refiere, y por eso es que discuten, pelean y se separan, yendo él a vivir al piso superior. Muy bien, entonces viene María, viene con esta historia dentro de este contexto, pero si nosotros vemos cómo está ella tomando decisiones, cómo está ella asumiendo esta
realidad que está viviendo en este momento, entenderíamos parcialmente lo que hay detrás de María. Pero si retrocedemos un poco más en su historia inicial, María también nos cuenta que su hija mayor bebe mucho licor todos los fines de semana, empieza un viernes y retorna a casa el domingo. La hija mayor a los 16 años sufrió tocamientos indebidos por parte del esposo de María y María no lo denunció porque pensó, ¿cómo voy a denunciar al padre de mis hijos? Y además, ¿quién me dará el sustento económico? Dice María. Actualmente separada por esta segunda infidelidad de parte de su esposo, él vive en un cuarto del tercer piso de la casa que es de María y su ex conviviente y acude a la consulta diciendo, ya, yo me casé muy enamorada de mi esposo, yo quisiera que mi familia sea como antes, antes éramos muy felices, dice María. Mi esposo no era así, éramos un matrimonio feliz. María dice eso a pesar que luego comenta de las infidelidades que ha tenido ella que vivir con su esposo. María dice, todo lo hago mal, todo me sale mal, soy una carga para mi familia. Siento que la única forma de ya no sufrir es muriendo. Entonces, entendemos a María en sus emociones, en su conducta, pero podemos ir más atrás y conocer cómo fue la relación con su entorno familiar, cómo se estructura esta personalidad que finalmente llega a estas vivencias y a esta toma de decisiones. María cuenta que cuando tenía 3 años, mi mamá me regaló a mi abuela. Ella me crió, mi abuela. No era muy cariñosa, pero al menos me daba comida y una cama para descansar. A los 13 años, mi abuela me dijo, ya me cansé de ti, y me llevó con mi mamá a Ayacucho. En Ayacucho un día, a los 15 años, yo estaba comiendo y mi papá me tiró con un fierro en la espalda y me botó mi comida. Él decía que yo no era su hija, decía que era una pu que le quitaba la comida a mis hermanos. Ese día yo lloré mucho, agarré una plata que había y me vine para Lima, a la casa de mi abuela. Ella me botó y me dijo que vuelva con mi mamá. Como no podía volver, dormí en la calle y llegué a comer basura. Y ella me cuenta, ¿no? Y usted sabe lo que le pasa a un adolescente que está sola en la calle. Así conocí a mi primer compromiso, que era más viejo que yo, 11 años mayor. Yo nunca aprendí a leer ni escribir, hasta que mis hijos, los dos últimos que tuvo, empezaron a ir al colegio. Ahora leo y escribo algunas palabras. Entonces, miren ustedes, cómo cómo se estructura esta personalidad dentro de este hogar. El padre siempre acusaba a la madre de infidelidad y por eso la insultaba a María y decía que no era su hija. La madre siempre decía que sí era su hija. El hecho es que María, como generaba estas discusiones entre los padres, la madre la regaló con la abuela. Pero la abuela trabajaba todo el día y María le estorbaba, así que la tuvo 13 años hasta que se cansó y la devolvió con la mamá. A partir de eso, María es golpeada y humillada y descalificada por el padre, por lo que sale de la casa y pasa un tiempo en la calle. En esa circunstancia conoce a su primera pareja. La depresión desde el punto de vista gestáltico. La depresión es un conjunto de introyectos. ¿Cuántos introyectos habrán ingresado en María a partir de su abuela, de su madre, de su padre, del conviviente de la primera pareja? La depresión es un conjunto de introyectos y creencias que han sido incorporadas por el paciente probablemente desde su infancia. ¿Cómo verá el mundo María, no? Qué le diremos nosotros, María? El mundo es bonito. ¿María nos creerá? Para ella el mundo siempre ha sido hostil. Ella siempre ha sido un estorbo para la madre, para el padre, para la abuela. Para ella el mundo es descalificador. Entonces es un conjunto de introyectos y creencias que han sido incorporadas por el paciente probablemente desde su infancia. Yo recuerdo cuando le dije a María, tú has conocido una parte del mundo,
pero hay otra parte del mundo que es diferente. Y María me dice, ¿qué? ¿Hay otra forma de mundo? Me decía María sorprendida. Por su naturaleza y por provenir de personas que tienen una gran influencia sobre él, sobre el paciente, estos introyectos han sido incorporados a la personalidad sin ser cuestionados en ningún momento. ¿Recuerdan cómo el padre le decía, eres una pu y le quitas la comida a tus hermanos? María no cuestionaba esa afirmación. Estos aprendizajes provienen de sus padres o de quienes hicieron las veces de ellos. La depresión es vista como un producto de un conflicto entre dos segmentos de la personalidad que se han disgregado y polarizado. Estos dos componentes de la personalidad fueron denominados por Peirce como el perro de arriba y el perro de abajo. Y tenemos aquí un esquema. Miren, hay un perro chiquito y un perro grandote. El perro grandote, en nuestra mente en conflicto, una parte de nuestra personalidad juega a ser dominante y opresivo, el perro de arriba. Y eso corresponde al deberías, ¿no? Tú deberías ser profesional y deberías estudiar en esta universidad. No hay otra alternativa, ¿no? Corresponde al deberías introyectado. Mientras el perro chiquito, la parte oprimida de nosotros, el perro de abajo, se alimenta de los es que no puedo, es que no puedo por esto, no puedo por aquello, no puedo porque mi papá me despreció, mi mamá me insultó, me regaló con mi abuela solo al menos me daba de comer, no puedo, ¿no? La parte oprimida, el perro de abajo. Entonces, el perro de arriba está lleno de virtudes, es ejemplar, es autoritario, a veces tiene razón, pero siempre es impecable, es matón, ¿no? Tú no debieras, exige y representa una amenaza de catástrofe. Mientras el perro de abajo es defensivo, apologético, adulador, como un bebé llorón. Terminó el hablar. Es un perro no tiene fuerza, dice mañana, ¿no? Mañana, procrastinador, mañana haré todo lo posible. Lo he intentado miles de veces, no es culpa mía, no me resulta, ¿no? Nunca asume, nunca se responsabiliza, ¿no? Pero el perro de abajo aprendió a sobrevivir a todas esas amenazas, por lo tanto es hábil, es astuto y aprendió a sacar la mejor parte del perro de arriba. Ambos, el perro de arriba y el perro de abajo, luchan por el control. Y esto representa una serie de elementos que constituye una severa conciencia proveniente del afuera que fue introyectada y que ahora forma parte de la personalidad del paciente. Estos elementos fueron introyectados bajo la presión de emociones, como la culpa, ¿no? Tú eres una pu y le quitas la comida a tus hermanos. Tú no eres mi hija, ¿no? La vergüenza y el miedo a ser duramente castigado o a ser abandonado afectivamente. Tiene la función de cuidar que la persona haga y piense lo correcto, lo que debe, y de castigarle con severas autocríticas cuando comete una transgresión a estas rígidas normas. El perro de arriba es como una especie de policía que castiga, un policía punitivo. Mientras el perro de abajo encarna una serie de actitudes y creencias utilizadas para manipular a los demás, claro, como no soy fuerte, desarrollo el arte de manipular, sino cómo consigo lo que quiero. Estas creencias hacen ver al paciente como un ser desamparado, inadecuado, incompetente, necesitado de la compasión y la protección de los otros, y recibe permanentemente las agresiones del perro de arriba. Entonces, de forma inconsciente, el paciente deprimido divide su personalidad en estos dos segmentos que manifiestan lo que la persona desea hacer y lo que cree que debe hacer. Un adolescente me decía, mis padres tienen muy altas expectativas sobre mí y yo no creo estar a la altura de sus expectativas, por eso
siento que los defraudo, dice. Encarnan la víctima manipuladora y el victimario punitivo. El paciente deprimido interrumpe el contacto con ciertos elementos o personas del campo o entorno con algunos aspectos de sí mismo o con algunas de las emociones que siente. Entonces, lo que estamos viendo aquí son interrupciones de ciclos. Repito, el paciente deprimido interrumpe el contacto con ciertos elementos o con personas del campo o entorno, con algunos aspectos de sí mismo o con algunas de las emociones que siente. Este niño que era libre de expresar sus emociones, que le gustaba estar en contacto con su entorno, aprendió a partir de los adultos inmediatos o de sus cuidadores inmediatos a tener miedo de expresar emociones, a sentir culpa, a no tener contacto con el entorno, a no expresar espontáneamente. Y esto lo aprende no en un día, lo aprende a través de experiencias a lo largo de los años. Cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento, vamos a ir contra todos esos años de aprendizajes, contra todos esos introyectos, contra todos esos deberías. La forma de interrumpir este contacto es a través de determinadas manipulaciones. Manipula a las personas del entorno y a sí mismo, proyectando en los demás las polaridades del perro de arriba y el perro de abajo. La proyección no permite la sensación y expresión de las emociones que estas partes disgregadas de la personalidad le generan. Por lo tanto, la gestal nunca concluye y el conflicto permanece sin resolver. ¿Qué vamos a hacer nosotros a esta personalidad disgregada? Le vamos a devolver la unidad y esta capacidad que tenía antes espontáneamente de poder tener contacto con su entorno y de poder expresar emociones de manera espontánea. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa esta depresión? Bueno, estamos viendo ya toda una historia que nos da un ejemplo, estamos viendo introyectos, pero ¿qué más hay en torno a la depresión y a la conducta suicida? ¿Qué causa estos pensamientos? ¿Qué causa esta dificultad? Vamos acá. Una de las causas que nos lleva a la depresión viene a ser la violencia crónica. Sabemos lo que la violencia crónica genera en nuestras redes neuronales. El cortisol que se forma, si bien es una hormona que nos prepara para la huida, es una hormona que nos prepara para afrontar el estrés, si esta es permanentemente secretada como respuesta a situaciones de dificultad, van a generar cambios en nuestras redes neuronales. ¿Qué causa esta conducta suicida? ¿Qué causa este pensamiento de muerte? La depresión, la violencia, el pertenecer a grupos vulnerables, por ejemplo, los refugiados, los migrantes, las comunidades indígenas, las personas del grupo LGTB, los reclusos, los problemas financieros, el consumo de alcohol, la discriminación. Felizmente las nuevas generaciones abominan estas conductas de discriminación, ¿no? Que antes sí eran socialmente aceptadas. Esta sensación de aislamiento que ahora se ha visto incrementada en este periodo de la pandemia. Los dolores, las enfermedades crónicas, pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, ¿no? Que tienen a veces sus crisis de dolor, tienen que ir incluso a emergencia para poder dar analgésicos potentes. Los conflictos, los desastres, las pérdidas de familiares tan frecuentes en estos casi 2 años de pandemia, ¿no? Cuántos amigos, cuántos familiares, cuántos colegas hemos visto morir, pérdida de propiedades, en fin.
ruptura de relaciones y demás. Entonces, no es solamente estos aspectos, sino que estos aspectos van a incidir sobre una estructura de personalidad, ¿no? Si no, todos tendríamos conducta suicida, pensamiento suicida y depresión, pero no todos tenemos el proceso, no todos pasamos por esta forma de responder a estas situaciones adversas. Entonces son estímulos sobre un organismo que ha sido estructurado a partir de estos introyectos previos. El maltrato infantil genera posibilidades de suicidio, así es. La violencia crónica, ¿no? La violencia crónica. En Perú tenemos entonces que de los pacientes que tienen depresión, miren ustedes, 1.700.000 personas sufren de depresión. De ellas, 25% acude a recibir atención en un centro de salud. El 20% se da cuenta de que necesita atención, pero no hace nada. Entonces, del 100%, el cuarto de ese 100% recibe atención en un centro de salud. La quinta parte se da cuenta de que necesita atención, pero no hace nada. Y el 55%, miren, no se da cuenta que necesita atención y simplemente no le presta atención. Más de la mitad de los pacientes con depresión no advierten la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta a esto? Si un niño que siempre ha sido descalificado por papá, por mamá, por el padrastro o los tíos, además castigado físicamente, yo trabajo fuera de Lima y recuerdo hace 2 semanas una señora, ya una mujer adulta, me comentaba que nunca conoció a su papá, su mamá murió cuando ella tenía 6 meses y fue criada por una tía hasta los 5 años junto con su abuelita. Muere su abuelita y la tía se vino a Lima, por lo tanto pasó a casa de otra tía y esa otra tía era muy severa, ¿no? Le hacía trabajar incluso en horas de la madrugada y cuando ella, entre comillas, se portaba mal, la introducían en un cilindro con agua fría como castigo y luego ella decía, me latigaban. Entonces, cuando esta mujer crece y ha sufrido maltratos por las diferentes parejas que ha tenido, por otros familiares, para ella eso era normal, era normal. Ella tiene sus hijas y también las golpea y para ella eso es normal. Entonces, como eso se normaliza, ella simplemente no advierte ningún proceso de enfermedad y no le presta atención. Como es una persona con tendencias suicidas, bueno, ella expresa tristeza y, por ejemplo, en el caso de los niños o los varones adultos, irritabilidad. Nada para ellos es apetecible. Están enojados con todo, ni la comida, ni la ropa, ni el día, ni la sonrisa, todo eso les genera molestia. En el caso de las mujeres es más frecuente ver la tristeza. Otra característica, la persona es pesimista, piensa que no hay razón para vivir, se aísla, ¿no? Se aleja de sus amigos, siente que es una carga para su familia y para los demás y pierde también el apetito, ¿no? A esto se agrega la fatigabilidad, ¿no? Se despierta a veces con un poco de energía, pero en el día esta energía se va terminando y en la noche simplemente no quiere levantarse de la cama. Entonces vamos a tener tipos de suicidio depresivo, reactivo e impulsivo. El depresivo cuando la causa de fondo es la depresión, el reactivo cuando la causa es una situación extrema, como el bullying, la violencia sexual o el acoso, y el impulsivo cuando la causa es una enfermedad mental como trastorno bipolar, esquizofrenia, pero también es frecuente en algunos trastornos de personalidad como el trastorno límite, por ejemplo. Bueno, para reiterar, vamos a ver acá, 100 personas, 100 casos de suicidio, el 75% de esos casos va a ocurrir en países de ingresos bajos y medianos. Más de 800.000 se suicidan cada año, es decir, ocurre una muerte
cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de defunción en este grupo etario, 15 a 29 años. Como vimos, los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas vienen a ser los métodos más frecuentes de formas de suicidio, ¿no? Y como vemos acá también, la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios. Vamos a ver un segundo caso, un adolescente de 16 años con ideación suicida no estructurada, ¿no? Este es el pensamiento que viene, ¿no? Tengo la sensación de que me quiero morir, pero se va, ¿no? Viene y se va. También tiene sentimientos de desesperanza, ideas de baja autoestima, con autorreproche, fatigabilidad, insomnio, disminución del apetito. ¿Desde cuándo te sientes así? Dice ella, ¿no? Desde los 14 años. Pero tiene días en que se siente bien y días en que tiene toda esta sintomatología. Siempre me viene el pensamiento de morir, viene y se va, dice ella. Nunca he intentado suicidarme, pero siempre tengo esa sensación de vacío, de soledad. Siento dolor en el pecho, siento angustia y solo me calmo cuando me corto los brazos. Me he cortado la piel de mi barriga y de mis piernas. Yo no uso faldas, no voy a la playa porque se me notaría. Me corto desde que tenía 14 años. Cuando tenía 8 años, una prima me empezó a lamer y me tocó mis genitales. Yo no me sentía mal porque no entendía lo que hacía. Ahora ya me doy cuenta de eso y siento asco. No conozco a mi papá, vivo con mi mamá y su actual pareja. Tengo un hermano chiquito, no nos llevamos bien. Mi mamá siempre me critica. Todo lo que hago le parece mal. Si lloro, me dice que soy muy débil. Si estoy molesta, me dice que nadie me va a soportar con este carácter. Ella quiere que yo sea abogada y yo quiero estudiar diseño. Me gusta dibujar, crear, pero ella dice que eso es una tontería, que eso no da plata. Casi todo el día estoy sola, mi mamá y su pareja trabajan y mi hermano está en la casa de su abuela hasta que mi mamá lo recoge en la noche. Entonces, miren, imaginen cómo es el entorno de esta adolescente y cómo es la calidad de su contacto con el exterior y cómo es la calidad de la expresión de sus emociones. ¿Ustedes la ven a ella expresándose espontáneamente? Entonces vemos aquí la teoría cognoscitiva del campo, ¿no? Esta teoría cognoscitiva del campo plantea que el conocimiento es una síntesis de la forma y del contenido que han sido recibidos por las percepciones. Como yo veo, escucho, siento, palpo. Cada persona ve la realidad en base a su experiencia. Acá, por ejemplo, ¿no? Dos aventureros, uno de ellos dice, estamos perdidos, y miren la actitud del otro, comienza la aventura. Cada persona ve la realidad en base a su experiencia. ¿Cómo lo verá María? ¿Cómo lo verá la adolescente de 16 años? Cada persona tiene su propia percepción, que es relativa y está incluida no solo por los propios mecanismos de percepción, sino también por su historia, su actitud, su motivación en cada momento de su existencia. Esta teoría del campo organismo-entorno, la psicoterapia gestal plantea que los seres humanos, como todos los seres vivos, son organismos indisolublemente ligados al medio ambiente en el que viven y se desarrollan. Si ese medio ambiente es nocivo, ¿cómo será esa experiencia? ¿Cómo será esa vivencia y ese desarrollo? Jean-Marie Rubin es un gestaltista francés y él sostenía que no podemos referirnos al hombre sin referirnos al aire que respira o a la gravedad que lo mantiene unido al suelo, ni a una persona irascible sin estar implícitamente aludiendo a los obstáculos que encuentra en su camino. Entonces, nosotros como seres vivos estamos ligados al medio ambiente en el que vivimos y en el que nos desarrollamos. ¿Cómo hubiera sido
la vida de María en otro ambiente, en otro hogar, con otros cuidadores inmediatos. En la frontera de contacto, entonces, entre este organismo y su entorno, el organismo y su entorno tienen una frontera de contacto. En esa frontera ocurre un proceso de autorregulación organísmica. Si este proceso tiene lugar en forma eficiente, el sujeto da satisfacción a sus necesidades. De esta forma completa sus gestalt. Si la autorregulación organística es interrumpida por la aparición de alguno de los mecanismos de resistencia al contacto, tendrán lugar diferentes patologías, entre ellas la depresión. El mecanismo psicológico de homeostasis es conocido en psicoterapia gestal como autorregulación organísmica y consiste en que todo ser vivo tiende a vincularse con su entorno de la manera más armónica que le es permitida. Cuando se vincula, realiza con su entorno un ajuste creativo que le lleva a dar la mejor satisfacción posible a sus necesidades. Es decir, estás en un entorno y vas a utilizar todo lo que tienes para poder solucionar el problema que se presenta o simplemente continuar haciendo lo que haces. Te vinculas con tu entorno y tu entorno te da las herramientas que necesitas para avanzar, para sobrevivir, para afrontar. Ajuste creativo que te lleva a dar la mejor satisfacción posible a tus necesidades. Es decir, los síntomas y las entidades no zoológicas son intentos fallidos de autorregulación o formas poco adaptativas de interrelacionarse con el entorno para poder resolver sus deseos y necesidades. El trabajo terapéutico no consiste en luchar contra los trastornos. Nosotros no vamos contra los trastornos, no extirpamos enfermedades, ayudamos a los pacientes a aumentar sus recursos y potencialidades para que encuentren por sí mismos la vía hacia la libertad, la autodeterminación y la salud. Para no seguir exponiendo tu vida y la de tus hijos. Comprendo que el dolor de perder a tu compañero fue mucho para ti. Seguimos. Entonces, hablamos de cambios y de pérdidas. Los cambios ocurren permanentemente y esto lo hemos aprendido con más intensidad en estos dos últimos años, ¿verdad? Han habido cambios sustanciales y todavía nos estamos adaptando. Pero hay otros cambios que siempre han ocurrido: el envejecimiento, el crecimiento de nuestros hijos, el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales, los cambios laborales, académicos, familiares. Pasar de una etapa a otra nos hace perder gran parte de lo que se relaciona con lo anterior. Todo cambio significa destrucción de nuestro campo organismo-entorno para permitir la formación de otro diferente, dándonos la oportunidad de evolucionar y perfeccionarnos. Se van mis hijos, síndrome del nido vacío. Lo tomamos así, ¿no? Como una pérdida que nos va a provocar tristeza, depresión, en fin. Pero podríamos verlo de otra forma, ¿no? Esta oportunidad de evolucionar y perfeccionarnos. Ya crié a mis hijos, ellos están encaminados de repente con su familia, con su trabajo, con su negocio, con su profesión. Muy bien, ya cumplí ese rol y ahora, ¿qué más puedo hacer? Oh, ya mis hijos se fueron, ingratos, no me vienen a visitar, me duele el cuerpo, nadie me atiende. ¿No es cierto? Entonces, los cambios y las pérdidas ocurren permanentemente y podríamos enfocarlo desde la oportunidad de evolucionar y perfeccionarnos.
Todo cambio puede representar una cantidad de pérdidas, gestalt que se destruyen. ¿Pero para qué se destruyen? Para dar cabida a la formación de otras gestalt, no para provocar enfermedad. Bueno, tenemos una escala que nos puede ayudar mucho, pero sobre todo vean ustedes los factores que están aquí comprendidos, ¿no? La escala de Sad-Persons, cada uno es un punto, un puntaje. ¿Quién tendría más riesgo, varón o mujer? El varón, ¿no? O sea, lo intentan más las mujeres, el intento de suicidio es más frecuente en mujeres, pero cuando lo intentan los hombres, lo más probable es que logren un suicidio consumado. Por lo tanto, los hombres tienen mayor riesgo de suicidio que las mujeres, ¿no? Si fuera sexo masculino, pues acá tendríamos un check en sí. La edad, menores de 20 años y mayores de 45 tienen más riesgo de suicidio. Acá serían 2 puntos. Depresión, sobre todo con desesperanza, tiene un diagnóstico de depresión con un tratamiento inadecuado o sin tratamiento. Un tercer punto. Otro antecedente, los intentos previos, ¿no? Especialmente si han sido potencialmente letales. Le damos acá un sí. Otro punto, el abuso del alcohol, abuso de etanol, la pérdida del pensamiento racional, las alucinaciones u obsesiones. Hemos visto pacientes que escuchan voces, que en su deseo de no seguir escuchando se han cortado una o las dos orejitas, por ejemplo, ¿no? Vemos pacientes, como el caso de María, el caso de nuestra adolescente, con un soporte familiar o social deficiente, pacientes que estructuran este pensamiento, esta ideación suicida, un plan organizado que dejan cartas. Si es soltero o tiene pareja, los pacientes sin pareja tienen más riesgo de suicidio y pacientes o personas con enfermedad física, ¿no? Entonces, si nosotros damos un puntaje, veríamos que de 0 a 4 sería un riesgo bajo de suicidio, existe, pero sería un riesgo bajo. Podríamos dar un tratamiento ambulatorio, por supuesto con psicoterapia. De 5 a 6 es un riesgo moderado, se conversa con la familia sobre la necesidad del ingreso, esperamos que la familia acepte, pero si no, se da un tratamiento ambulatorio con monitoreo permanente. Pero si el puntaje es de 7 a 10, el riesgo es alto, la indicación aquí es que ingrese a hospitalización. Se empiezan los tratamientos farmacológico y psicoterapéutico. La depresión y el riesgo suicida se asocia a comorbilidades, el trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastornos de ansiedad, pero sobre todo estos trastornos en los que están presentes los trastornos de pánico, de contenido catastrófico, o estos recuerdos vívidos, los flashbacks del trastorno de estrés postraumático, los trastornos por consumo de sustancias, sobre todo el consumo de alcohol, tan asociado a depresión, trastorno de personalidad límite, también está asociado a intentos de suicidio, trastorno de personalidad antisocial, en este caso por una conducta más manipulatoria, los trastornos de conducta alimentaria y los trastornos de adaptación. Dentro de los desencadenantes ambientales podríamos asociarlo a un diagnóstico médico potencialmente letal, como el cáncer, por ejemplo, o tenemos dos damitas que han solicitado la eutanasia, una en Chile y otra acá en Perú, por causa de la esclerosis múltiple también, ¿no? Experimentar la pérdida brusca e inesperada de un paciente cercano o una pareja, esto lo hemos visto bastante ahora con la pandemia. Otro desencadenante ambiental sería la pérdida del empleo, ser desalojado del domicilio. Por el contrario, características como hablar a los demás acerca de los eventos futuros o estar dispuesto a firmar un pacto de no suicidio serían los indicadores menos fiables. Entonces, 13 señales a las que podemos estar alerta. El intento de suicidio previo es una señal muy importante. Alteraciones del estado de ánimo, ansiedad y agitación,
irritabilidad intensa, sobre todo en niños y adultos varones, sin justificación aparente, empezar a hablar de suicidio, muerte, cambios en los cuidados higiénicos, ya está como una semana que no se afeita, 3, 4 días con la misma ropa o la pijama, abuso de alcohol o de otras drogas, ahora está bebiendo diario, ¿no? Diario hasta embriagarse, 1, 2, 3, 4 días, y recién descansa. O familiares que nos comentan que sus hijas se cortan, ¿no? Los brazos, las piernas. Otra señal es el aislamiento, se aíslan tanto de sus familiares o de sus amigos, o tienen reacciones violentas, o sus comentarios son con contenido de desesperanza, o vamos viendo que está en internet buscando información sobre métodos más efectivos de suicidio, o personas que presentan conflictos en relación con la identidad sexual, como por ejemplo en el trastorno límite de la personalidad. Entonces, vivimos en una sociedad hedonista y triunfalista que favorece la iniciación y descalifica las pérdidas. Las personas se sienten avergonzadas de situaciones que son naturales en la existencia humana. Jubilarse, envejecer, divorciarse, la partida de los hijos, la menopausia, los fracasos, etcétera, han dejado de ser oportunidades para aprender o pasajes de un estado vital a otro y se han convertido en motivo de bochorno que las personas desean ocultar. Cuando se privilegia la formación de gestals sobre la destrucción de estas, se vive en el futuro sin asumir el presente ni completar el pasado. Las personas dejan de completar sus gestals en forma evasiva. La consecuencia es la acumulación de finales inconclusos. Tienes muchos pendientes. Y los finales inconclusos conducen inevitablemente a comienzos distorsionados que van llenando de neurosis la existencia de estas personas. Las emociones, que es un aspecto que se trabaja mucho en Gestalt, en este tipo de psicoterapia, no son positivas ni negativas o destructivas. Las emociones no son buenas ni son malas. La mayoría de nuestras emociones forman parte de la carga genética con que venimos al mundo y están al servicio de los mecanismos de la supervivencia. En tal sentido, las emociones son útiles. Lo que puede ser calificado como bueno o malo es lo que hacemos con ellas. Pero estos son nuestros actos, no nuestras emociones. Las emociones tienen finalidad y tienen sentido. Por ejemplo, la rabia prepara nuestro cuerpo para la pelea. El miedo dispara una serie de mecanismos fisiológicos que facilitan una rápida huida. Cuando tenemos miedo, los vasos periféricos se dilatan, la sangre circula en mayor volumen en nuestros músculos y eso permite que corramos a gran velocidad o que aumente la fuerza en nuestros brazos y piernas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Los locos tienen fuerza, dice, ¿no? Es claro, están pues con un miedo intensísimo. Esa sangre distribuida en sus músculos les da más fuerza y por lo tanto para cogerlo entre 2 o 3. Ellos están listos para correr. El amor es el responsable de que se establezcan nexos afectivos para asegurar la supervivencia de la descendencia. Y la tristeza. Siempre me preguntan los jóvenes, ¿la tristeza es mala o es buena? Nos preguntan. Bueno, la tristeza proporciona el pensamiento reiterativo y el recogimiento suficiente como para reflexionar sobre las causas que la originaron y bastante malestar como para que provoque aprender a hacer algo útil con tales reflexiones. Estas emociones entonces nos abren las puertas a un aprendizaje. Es importante recordar que las emociones no pueden ser controladas o reprimidas. El control de la expresión emocional es una forma de interrupción en el ciclo de la experiencia y una manera de no asumir la responsabilidad
de ciertas acciones. Un aspecto muy importante para la psicoterapia gestal es que las personas pueden aprender a expresar sus emociones de forma constructiva y nosotros validamos esas emociones. La tristeza es una emoción inherente a la ocurrencia de las pérdidas, es decir, que la tristeza es inherente a la ocurrencia de los cambios del proceso de formación y destrucción de gestalts. Cuando no son aceptados los momentos de pena y tristeza, cuando se hace un hábito evadirlos, se inicia un mecanismo de retroflexión que lleva hacia la depresión en vez de llevarnos al duelo fisiológico. Toda esa energía que yo podría sacar al exterior, la vuelvo contra mí misma. Y estos mecanismos de retroflexión, esa energía que vuelve contra mí misma, contra mí mismo, me provoca dolor, me provoca rabia, ansiedad. ¿Cómo lo calmo? Algunas personas, por ejemplo, cortan la piel de sus brazos, ¿no? Para calmar esa sensación de rabia o de soledad o de vacío. En psicoterapia gestal se da gran importancia al cuerpo del paciente. El cuerpo expresa emociones, transmite importantes informaciones sobre el individuo, su personalidad y sus trastornos. Las emociones son un importante vehículo para la integración de los aspectos disgregados de la personalidad. Recuerden que con nuestra terapia nosotros buscamos lograr la unidad de esa personalidad disgregada, y una herramienta que nos va a ayudar es precisamente algo natural y espontáneo que ocurre en todas las personas: el manejo, la gestión adecuada de las emociones. Muchas gracias. Con esto entonces terminamos. Gracias. ¿Cómo ayudar a una persona que escucha voces diciéndole que se suicide? Sí, a ver, ¿me escuchan acá, verdad? ¿Me Sí, escuchan? Ya, perfecto. Miren, les voy a contar. Me acuerdo, habrá sido cuando 2 meses, llega a la emergencia una mamá, su cuñada y su hijo. La cuñada pues entra gritando, gritando, y el hijo entraba y salía y no se detenía, muy inquieto. Entonces yo pensé, ¿cuál de ellos dos es el paciente, no? Y la mamá pues bien suspicaz, se paró en una esquinita y miraba, bien suspicaz. Y traigo a mi mamá porque no quiere comer, ya está 3 días. Sí, tampoco duerme, dice la cuñada, y no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Entonces, en un tono de voz suave les pregunto, ¿no? ¿Y ustedes le han preguntado a ella por qué no quiere comer? No, dice, no, no, no. Entonces vamos a preguntarle. Nos sentamos los cuatro y le pregunto, ¿no? Señora María, vamos a ponerle, señora María, y cuéntame, ¿por qué usted no desea comer? Tal vez la comida tiene un olor raro, le digo, ¿no? O un sabor raro. Y la señora me dice, sí, la comida huele feo, huele mal. ¿Y por qué será? Le digo, sí, es que le están echando algo, me dice. Ay, 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 le pregunto, ¿y quién le estará echando algo? Ella, por la cuñada. Ah, pues, y de repente será alcohol. No, es veneno, me dice. Ah, con razón, señora María, usted no quiere comer. Yo tampoco comería si mi comida oliera raro, ¿no es cierto? Y la cuñada me asienta, pero yo no le echo nada. Claro, pero la señora María está convencida de que es así. Entonces, usted tampoco comería, le digo. Comprendemos por qué es que ella no come. Ahora, cuando un paciente, la señora María tenía esquizofrenia, cuando un paciente con esquizofrenia se estresa, no quiere comer porque tiene miedo. Y la señora María muy bien lo explicó, tenía miedo a que le estén echando un veneno en la comida y ella pueda morir. Entonces, ¿por qué un paciente tiene miedo? ¿Por qué nosotros en nuestro hogar tendríamos miedo? Probablemente hay peleas, discusiones, personas que están expresando mucha ansiedad
y el paciente con esquizofrenia tiene miedo. Entonces, si ve que las personas están ansiosas, también se va a poner ansioso y empiezan las ideas. Calmamos a la cuñada, calmamos al hijo y la señora María se calmó. Y le digo, señor Mari, ¿qué le parece si usted también ayuda en la cocina o usted cocina y ellos le guían? De esa forma usted va a tener la tranquilidad de saber que no están echando nada raro a la comida. ¿Qué le parece? Sí, está bien, buena idea, me dice. Entonces, miren, ¿no? Calmamos a la cuñada, calmamos al hijo y la señora se calmó y nos pudo contar por qué es que ella no quería comer. En los pacientes con esquizofrenia, con ansiedad, con trastorno límite, miren, si este es el cerebro, esta parte, esta mano mía, vendría a ser el área subcortical, el área interna del cerebro. Y esta de acá vendría a ser la corteza del cerebro. Si, por ejemplo, ahorita hay un temblor, esta área límbica o subcortical diría, corre, ¿no? Hay temblor. Y la corteza diría, no, tranquilo, no te asustes. Es un temblor, ya va a pasar. Ah, ya diría, ¿no? La corteza, el área límbica diría, está bien, me calmo. Hay un equilibrio entre los dos. Pero cuando hay estos trastornos que he mencionado, la función de la corteza se inhibe y predomina la función del área límbica, de las áreas subcorticales. Entonces, cuando hay un temblor, dice, corre, ¿no? Y como este no funciona, como corteza está hipofuncionante, la persona sale corriendo, abre la puerta, empuja a todo el mundo y sale corriendo, porque quien ha comandado su respuesta es esta área subcortical. En la esquizofrenia, esto es lo que ocurre, en los trastornos de ansiedad, en el trastorno límite, y en el trastorno límite incluso el mecanismo es un poco más complejo. Entonces, si la persona ya está así, mira, está con toda su estructura anatómica y funcional dispuesta a la huida, si por ejemplo había un joven de 17 años, mucho me acuerdo, su mami cogió la escoba para barrer, pero ¿qué dijo su sistema límbico? No, ¿por qué agarró la escoba? Me quiere pegar. Y el joven cogió una madera para defenderse. Entonces la mamá le ve con la madera, ¿qué te pasa? Le dice, ¿no? El joven se estaba defendiendo, pero porque entendió que su mamá al coger la escoba le iba a golpear. Sistema límbico, pues no hay corteza que le diga, no, mamá, coge la escoba porque va a barrer. No. Sistema límbico, coge la escoba porque te va a pegar. Entonces yo cojo mi madera para defenderme. Lo que podemos hacer en esos casos, ¿cómo es ayudar a una persona que escucha voces diciéndole que se suicide? Dar la calma, encontrar cuál es el agente estresor que el paciente se está dando cuenta. Algo está pasando ahí, ¿por qué están molestos? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están llorando? No me dicen, dar la calma, resolver el problema. Ver también que tome su medicación. A veces la causa más frecuente de esta conducta psicótica, este síndrome psicótico, es la suspensión de la medicación. Revisamos bajo el colchoncito, están llenas sus pastillitas, de semanas incluso, ¿no? O lo pone en la boquita, se hace el que la tome y luego lo escupe. Entonces también revisar que esté tomando su medicación. Creo que hay otra preguntita también. Su audio está apagado. Gracias. ¿El hecho de cortarse el cuerpo hace sentir bien a la persona? Esto generalmente lo vamos a encontrar en el trastorno límite de personalidad, más frecuente en damitas, también hay en varones, pero es más frecuente en las damas, más o menos entre los 15 a los 40, 45 años vamos a encontrar esta recurrencia de estas acciones. En esta condición, porque también hay una predisposición biológica,
Y además, o sea, hay la predisposición, pero no es por eso que desarrolla el trastorno, sino todo el contexto, como hemos visto en los ejemplos de los casos, ¿no? Estos introyectos que también estos adultos saben incorporar en estas nuevas personalidades. Entonces, ellos, cuando tienen mucha tristeza o tienen mucha rabia o se sienten muy solos, deberían decirlo, me siento sola o tengo cólera o qué sé yo, ¿no? No lo dicen. Ellos guardan, callan y toda esa energía, en lugar de sacarla al exterior, va contra ellas mismas. Entonces, si yo me enojo, voy a querer castigar a alguien afuera, pero si esa energía viene contra mí, me voy a castigar a mí misma. Entonces es un autocastigo, yo me lo merezco, es lo que piensa, ¿no? Me lo merezco, esa ansiedad, esa culpa, esa rabia, entonces me agredo yo misma, me corto y con eso el cerebro dice ya, ¿no? Ya sacaste tu cólera, sacaste tu tristeza, sacaste tu rabia, porque tú misma, que te lo mereces, te has castigado. Esa es una de las teorías que puede explicar el por qué estas personas que se cortan calman esa energía que debía salir al exterior y más bien retorna hacia ellas mismas, ¿no? Y van a ver ustedes que en los meses de invierno, en situaciones de alto estrés, ahora la pandemia, el encierro, el conflicto con la mamá o la pareja, hace que aumente tanto su nivel de ansiedad y este sentimiento de culpa, porque en ellas es bien grande este sentimiento de culpa. Entonces, ¿cómo calmo la culpa? Castigándome a mí misma. Son cortes superficiales en zonas expuestas, ¿no? Piernas, abdomen, en el antebrazo, y con eso calma esa sensación de ansiedad, ¿no? O esa energía que quisieran ellas sacar al exterior, pero que no pueden hacerlo. Ahora, ¿qué tan grave puede ser una crisis de ansiedad? ¿Y qué pasa si se vuelve una rutina? Claro, ¿se acuerdan lo que mencionábamos, este sistema límbico, ¿no? La corteza dice cálmate, pero aquí la corteza está inhibida y el sistema límbico, todo es una amenaza, ¿no? Salen y de pronto, ¿quién habrá tocado la puerta? O quién está persiguiendo, o una señora que grita, ¿por qué está gritando? O en fin, o el miedo a la crítica. Entonces estás como muy vigilante de todo, ¿verdad? O simplemente tienes tanto miedo que ya no puedes ni dar un paso, ¿no? Y además la vergüenza porque todos te ven. Entonces, si no es adecuadamente manejado, te va a limitar en algunas de tus funciones. O como me decía una paciente, ¿no? Sí, yo salgo, no me importa que me vean. Lo que me molesta es tener que dar explicaciones a todo el mundo cada vez que me dan estos ataques. Cuando no se vuelve una rutina, sino más bien hay algo que lo activa, hay algo que lo dispara inicialmente y luego nada, nada que lo dispare, simplemente viene como la ola, ¿no? Con un disturbio de emociones ahí. Es como si el sistema límbico se hiperactivara y tiene tanto miedo que ya no ve nada, no escucha nada, simplemente busca huir, busca refugiarse, busca escaparse. Y eso le va a impedir realizar algunas actividades. Eso requiere un tratamiento, tanto farmacológico, pero principalmente psicoterapéutico. Yo soy psiquiatra, pero pienso yo que la psicoterapia es como una forma eh, de nuevo aprendizaje frente a las nuevas situaciones de estrés, frente a las nuevas situaciones de conflicto. Entonces, la farmacoterapia te da la calma ahora, pero no te enseña a afrontar esas nuevas situaciones. Psicoterapia sí, es como un nuevo aprendizaje de enfrentar y afrontar estas nuevas situaciones, una reeducación, ¿no? Una reeducación. Es como que nuevamente estás con adultos que te van a enseñar
a usar tú tus propios recursos que los tienes allí para poder hacer un afronte adecuado en estas situaciones adversas. Sí. ¿Qué se puede hacer con un paciente que tiene ideas suicidas producidas por un trastorno de personalidad múltiple? Había una joven que tenía este trastorno disociativo y cuando empezamos a hacer la historia, cuenta ella que cuando era niña sufrió violencia sexual y tenía muchas personalidades fuertes, ¿no? Fuertes, que se defendían, pero cuando llegamos al mismo hecho, ella finalmente logra contar que este señor, que había sido un familiar, introdujo el pene en la boca de ella cuando era niña. Ella no entendía este acto, no lo entendía como tal, pero lo que sí recuerda ella que al tener este objeto en la boca, ella no podía respirar. Y en ese momento, esa sensación de asfixia le hizo entrar en pánico. Entonces, por años, ella tenía incluso dificultad para comer alimentos por el miedo de asfixiarse. Y cuando ella entra ya en la adolescencia y descubre lo que significaba ese acto, es cuando empieza a sentir rabia, asco, cólera, y dice, ¿por qué no me defendí? ¿No? Se culpaba, ¿por qué no me defendí? En esa condición desarrolla otras personalidades de mujeres y de hombres incluso que sí podían defenderse. Cuando se le da el tratamiento no nada funcionaba hasta que se llega a esta niña que había sufrido la asfixia, que es como ella lo vivenció, y cuando se puede denudar ese evento y ella reconoce que a partir de ese momento ocurren cambios, es que se pudo resolver, ¿no? Y de las tantas personalidades fueron desapareciendo porque ya no las necesitaba para defenderse, hasta que finalmente llega a la joven, ¿no? En este caso ya a la paciente en esta edad, ya adulta, ya era adulta. Entonces, el tratamiento, más que el tratamiento farmacológico, aquí es psicoterapéutico, principalmente encontrar dónde es que ocurre este proceso de disociación y buscar, ¿no? Porque ella al fragmentarse está evadiendo y es comprensible, es una niña la que vivió esto, recién estaba aprendiendo muchos mecanismos de defensa, pero lo que hacemos nosotros es integrar a esta unidad para que ella como unidad pueda afrontar, no evitar, ¿no? Si me fragmento, lo que estoy haciendo es evitar. Y como unidad logra enfrentar y afrontar. Tuvo también algunas terapias con hipnosis, antidepresivos, y bueno, y la psicoterapia gestal durante bastante tiempo, y finalmente se logra la unidad, ¿no? Se logró la unidad. Son casos muy interesantes, muy complejos, interesantes para nosotros, pues no para el paciente, ¿no? Porque cuando hay una disociación, siempre piensa en que esta persona no le gusta lo que está viviendo, no le gusta lo que está haciendo, no le gusta esto que le está ocurriendo, no le gusta y por lo tanto se sale, ¿no? Se sale. Y nosotros tenemos que lograr esa unidad para que pueda afrontar adecuadamente. Desde nuestro Facebook nos preguntan, ¿cómo puedo solucionar un estado de tristeza? Habíamos mencionado que las emociones, más bien no las evitemos, ¿no? No evitemos las emociones y reflexionemos sobre
no por qué siento esta tristeza, ¿no? Sino para qué siento yo esta tristeza, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar con el grupo de psicoterapia gestal, una profesora hizo un ejemplo muy interesante, muy bonito, ¿no? Decía, tú estás acá, aquí atrás está todo tu pasado y aquí está todo tu futuro. Si tú siempre estás mirando hacia el pasado, ¿no? Ese pasado que de pronto fue triste, te conviertes en un melancólico, ¿no? Siempre estás mirando al pasado triste. Y si tú estás siempre mirando al futuro, aquello que todavía no ha ocurrido, te conviertes en un ansioso, decía. Siempre viviendo en lo que no ocurre. Mejor vente acá, decía. Vente al aquí y ahora. No a tu pasado triste ni a tu futuro que no ocurre. Para que no estés en melancolía ni en ansiedad. Vente aquí y ahora, ¿no? Habría que evaluar, porque es una pregunta bien genérica, ¿no? Evitar la tristeza, no. La tristeza tiene una razón de ser, tiene una finalidad. Y como es incómoda, reflexionemos, ¿no? No por qué, sino para qué siento yo esta tristeza. ¿Para qué? Vamos encontrando esa finalidad. No la evitemos. Ahora, si es una tristeza que se acompaña de otra sintomatología, sería importante pues conversarlo, ¿no? Conversar. ¿Qué más acompaña esta tristeza? Yo me despierto ansiosa, dice una pacientita, ¿no? Me despierto muy, muy ansiosa. Conforme pasan las horas ya va calmando, ya me pongo a hacer mis cosas. Otra decía, me despierto con muchas pilas y hacia la tarde ya no tengo ganas de hacer nada, dice, ¿no? Otra paciente me decía, mira, una vez empecé a gastar, me sentía la dueña del mundo y ahora ya no he vuelto a sentir esa sensación, solamente tengo pena. Me recupero, pena, me recupero, pena. Entonces, puede ser un trastorno bipolar, puede ser un trastorno, en el caso anterior, de ansiedad generalizada. Entonces hay que estudiar esa tristeza, ¿no? Y qué otros síntomas le acompañan. Pero por sí sola, esta, nos ayuda a reflexionar y nosotros a descubrir para qué siento yo esa tristeza. ¿Cuál es la finalidad?